Bueno, chicos, vamos a hablar entonces de la narración. El día de hoy vamos a hablar sobre la narración, vamos a hacer un pequeño recorderis, una retroalimentación de este tema, pues que fue de los primeros que habíamos visto, pero pues vamos a hacer una retroalimentación para que nos queden los conceptos más claros y tengamos presente para cuando nosotros vayamos a escribir un cuento o un texto narrativo. ¿Listo? Bueno. Entonces, la narración. ¿Qué es la narración? La narración es un relato breve que se narra que sucedió hace muchísimo tiempo, o sea, que pasó en el pasado. Eso es una narración. Una narración cuenta con algunos elementos. Esos elementos son unos personajes, el espacio, el tiempo, el tema, la acción y el narrador. Ese espacio, los personajes, pues es el protagonista o son los protagonistas digamos, de la narración. El espacio, recuerden que nosotros hablamos del espacio, que era un espacio abierto o cerrado. Un espacio abierto es cuando los hechos nos los narran que sucedieron en la parte exterior, es decir, en un bosque, en la ciudad, en la playa, ¿cierto? Entonces ahí ese es un espacio abierto. Un espacio cerrado es cuando la narración ocurre en un espacio cerrado, ya sea en un castillo, sea dentro de una casa, ¿sí? Entonces ese es en un espacio cerrado. El tiempo. Decíamos que el tiempo era tiempo, el tiempo cronológico, el orden en que sucedían los acontecimientos y el tiempo atmosférico, ¿cierto? Que decíamos que si era una, por ejemplo, iba en la tarde y pasaba Caperucita Roja, ¿sí? Entonces, de pronto ahí, o un día soleado, iba Caperucita Roja, entonces sabemos que nos están hablando de un tiempo atmosférico, si está lloviendo, si es un día soleado, entonces ahí lo podemos definir qué clase de tiempo nos está hablando. El tema, ¿cierto? El tema pues es sobre lo que nos están hablando, ya puede ser un tema social, un tema familiar, entonces es lo que nos esté narrando la narración. La acción es cada una de las actividades que realizan los personajes. Es donde cada personaje va realizando su actividad, su acción y pues se va presentando a través de la lectura de la narración. El narrador. Sabemos que el narrador puede estar en primera persona, que es cuando el mismo, cuando está en primera persona, es cuando el narrador es el protagonista de la narración. Puede estar en tercera persona, ¿cierto? Y puede ser un narrador omnisciente. Bien, entonces esos son los elementos de una narración. La estructura. Vamos ahora a conocer la estructura. Sabemos que la estructura está en inicio, nudo y desenlace. Recordemos que el inicio es cuando se hace la presentación de los personajes y del lugar donde se van a realizar los hechos. El nudo es donde se inicia o se genera un conflicto, un problema. Es donde se empieza a generar ese conflicto entre los personajes. Y un desenlace es cuando se le da la solución a ese problema. Ese es el final de la narración, cuando ya se da una posible solución a ese conflicto que se había presentado anteriormente.